dice hagan lo que puedan, esfuércense un poquito. No. Dios dijo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Día del Trabajador. Recordé un hecho histórico importante en una noticia que me compartió hoy día mi papá. Ustedes saben que antes pues no teníamos derechos laborales. Yo soy trabajadora. No habían derechos laborales. Podías trabajar 12, 15 horas. No tenías beneficios como los que hoy en día tenemos. Un día libre como los que ya tenemos establecido. Es a nivel mundial, por si acaso. Sí, el Día del Trabajador. Pero en esa situación tan complicada, un día se unieron 340,000 trabajadores. Unidos, organizados, yendo a la lucha, a la huelga, pidiendo sus derechos laborales. Y así un día 1 de mayo de 1886 se dio, en medio de toda esa batalla histórica de la huelga y la unidad de 340,000 obreros, trabajadores, se instituyó el Día del Trabajador, con los derechos, con todo lo que hoy en día gozamos, ¿sí? Así que, qué ejemplo. Y estuve justamente leyendo esa noticia que ya la había leído hace algún tiempo, recordando la importancia. Imagínense, 340,000 personas unidas para poder pedir por esos derechos laborales, ¿sí? O sea, qué difícil habrá sido unir 340,000 personas, ¿te imaginas? Todos en Chicago unidos reclamando sus derechos laborales. Pero eso es la historia y por eso hoy día gozamos de estos beneficios y está establecido el Día del Trabajador. Y hoy día justamente estamos terminando en la temporada del Espíritu Santo, lo que hemos venido aprendiendo en esta temporada sobre el Espíritu Santo, y hoy día nos toca ver el trabajo, la obra que Dios hace, el Espíritu de Dios, en la unidad de la iglesia, en la unidad de los creyentes, en la unidad de tu familia, en la unidad en cualquier área de tu vida. Así que eso es lo que te voy a compartir hoy día. Y te pregunto entonces, si ya tienen ahí la PPT, ¿sí? ¿Cómo mantenernos unidos? ¿Cómo mantienes unida tu familia? ¿Cómo mantienes unido tu matrimonio para los casados? ¿Cómo nos mantenemos unidos? ¿Cómo se mantiene unida la iglesia? ¿Cómo se mantienen unidos los hermanos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la IA nos da claves importantes, ¿no? Hoy en día todos le consultan a la IA, ¿no? A ver, dime por favor, ¿qué es bueno tomar hoy día? Me siento muy cansado. Bueno, la IA nos da claves interesantes, importantes, que nos puede dar un consejero, un psicólogo, de cómo podemos mantener esa unidad, por ejemplo, en nuestra familia. Entonces ahí te he puesto algunas claves importantes, ¿no? Qué importante, objetivos y valores comunes. Qué importante poder tener apoyo mutuo en toda la familia, apoyarse en las diferencias. Qué importante tener objetivos y valores comunes. Qué importante poder resolver conflictos de forma sana para poder mantener la unidad. Y de hecho que son claves importantes, ¿o no? ¿Sí? Claves importantes para mantener la unidad, para no estar peleando como perros y gatos en la familia, en los matrimonios. Pero ahora, si hacemos cualquiera de estas claves, de estos puntos, en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Si quieres resolver conflictos de forma sana cuando estás enfermo, cuando estás no sano, no vas a poder, te vas a cansar. Por eso la palabra nos enseña algo importante sobre la unidad. No es cualquier unidad. Mira, vamos a ver cuál es la unidad a la que Dios nos llama. Es una unidad bastante especial, celestial, divina, porque está justamente establecido por Dios mismo, ¿sí? Así que vamos a orar antes de empezar. Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, papá, porque tú eres ese Dios poderoso que nos mantiene unidos a través de tu Espíritu. Oro, Señor, porque este día tú nos hables, las personas que están conectadas puedan recibir el mensaje. Oramos, Señor, porque tú mismo seas hablándonos, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, para poder ver esto a lo que tú nos llamas en esa unidad perfecta, en esa unidad divina, Señor. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos. Úsame, Señor, habla
Te doy gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces a Efesios 4, del 2 al 4. En estos versículos me voy a centrar. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Mira, esta palabra en Efesios que es un llamado a la unidad justamente en la iglesia. Pablo está exhortando cómo es que la iglesia debe estar mantenida unida. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. ¿En qué forma? Unidos en el Espíritu, ¿sí? No es cualquier unidad. ¿Cómo entonces podemos realmente mantenernos unidos? En el Espíritu. Unirnos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, ¿sí? Esta unidad es a la que el Señor nos llama a estar como iglesia, como hijos, como creyentes. Ahora, ¿qué implica mantenerse unidos en el Espíritu? Nosotros hemos llevado ya la temporada. Pastor un día en la iglesia y domingo predicó sobre la importancia de vivir en el Espíritu. ¿Se acuerdan? La vida en el Espíritu. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer para mantenernos unidos en el Espíritu. O sea, tenemos que vivir una vida en el Espíritu para poder mantenernos unidos en el Espíritu. Porque si no, ya sabemos lo que va a pasar. Y nos da el contexto en Gálatas 5, del 19 al 24. Y aquí Pablo nos hace un llamado a la unidad en medio de las divisiones, de los pleitos, de las contiendas, de los problemas que estaba pasando la iglesia. Y Pablo vuelve a decir aquí, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ya sabemos cuáles son los resultados. La inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, todo esto. Si vivimos en una vida carnal sin el Espíritu, vamos a vivir en todos estos pecados, en todos estos puntos que estamos leyendo aquí en la palabra. Ahora, Pablo dice, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y ya sabemos que si vivimos en Cristo, para Cristo, con la gracia, con el poder del Espíritu Santo, vamos a poder vivir una vida en el Espíritu. Vamos a poder hacerlo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Si nos preguntamos cuánto estamos nosotros viviendo en el amor, en la alegría, con paz, con paciencia, ¿qué dirías? ¿Cuánto te calculas el vivir en el Espíritu y considerando los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Así que una buena forma de orar, y a mí me encanta hacerlo, es clavando en la cruz, recordando lo que dice esta palabra aquí en Gálatas. Entonces podemos decir, Señor, clavo en esa cruz toda esa impaciencia, todo ese enojo que tengo, porque tú ya lo has hecho todo y ahora yo puedo acceder por tu gracia a los beneficios de tu sangre, de poder ser libre de todos estos pecados, estas contiendas, estas divisiones. Yo puedo poder hacerlo porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz. Y me encanta orar de verdad, haciendo recordar Gálatas. Y clavo en esta cruz, aunque sea muy difícil, aunque a veces sienta que no pueda mi carne. Pero Pablo nos está enseñando aún aquí qué es lo que tenemos que recordar, que es importante. Ya que vivimos por el Espíritu, los que le pertenecemos a Dios vivimos por el Espíritu. Y sigamos entonces la guía del Espíritu para poder tener unidad en el Espíritu. ¿Sí? No hay otra forma de mantenernos unidos en el Espíritu. Necesitamos tomar ese ejemplo de unidad que Dios nos dio. Ahora, ¿cómo lo hizo Jesús? Mira, hay una oración que la hizo antes de ir a la cruz. Una oración genuina, llena de amor, que pensó no solo en su misión de salvar a la humanidad, sino en lo que vendría después, en sus discípulos y en los que creyeran después, por lo que sus discípulos iban a predicar. Y eso lo vemos en Juan 17, 21. Dijo Jesús, te pido que todos sean uno. Estaba orando, te pido, le decía a su Padre, a Dios, que todos sean uno.
así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira esta oración que hizo Jesús. No le dijo: Señor, papá, por favor, Padre, que todos mis discípulos y los demás creyentes apliquen la buena comunicación, las claves que vimos de la I al inicio. No les dijo, por favor, que todos se apoyen mutuamente, que haya una comunicación abierta entre ellos. No. ¿Qué dijo Jesús a su Padre? Que sean uno, que sean uno. Así como yo y mi Padre somos uno. Y en consecuencia, ¿quién estaba haciendo alusión Jesús? Al Espíritu Santo. Porque encontramos la unidad en la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es el modelo que nos dio Jesús para estar en la unidad, tomando como referencia ese modelo de la Trinidad. Una unidad perfecta a la que Dios nos invita a caminar. No diciendo, tienen que ser como Dios, sino imiten esa unidad como la que yo tengo con mi Padre y con el Espíritu de Dios. Ambos se glorifican, ambos tienen su rol. Cada quien es uno independientemente, pero un solo Dios, independientemente en el rol que tienen. Y Jesús estaba haciendo esa oración referente a la unidad. Jesús le estaba pidiendo a su Padre no cualquier cosa, le estaba pidiendo algo importante que él lo había vivido desde que estaba aquí en la tierra. Porque en el contexto histórico, en los tiempos en los que Jesús vivió en la tierra, era muy difícil que la gente esté unida. Era muy difícil ver a un rico y a un pobre comiendo y aprendiendo juntos. Era muy difícil poder ver a una persona de mucho conocimiento y a uno que no sabía tanto estando juntos conviviendo. Pero Jesús lo hizo. ¿Te has puesto a pensar? Jesús llamó a pescadores, hombres sin tanto conocimiento. Jesús llamó a hombres letrados como Pablo, con mucho conocimiento. Y finalmente sus discípulos eran gente diversa, variada, diferentes, con diferentes posiciones, cargos, pero Jesús los unió. Jesús llamó a mantenerse en la unidad a los amos y a los criados, o a los siervos. Por eso vemos a un Filemón, a un Onésimo al final juntos, aprendiendo de Jesús. Jesús pudo unir a la gente que decía que sabía mucho de él, así como a los que no sabían nada. Jesús unió a gente diversa, en diferentes posiciones. Así que él estaba interesado en esta oración, porque sabía los conflictos que en ese tiempo se vivía y sabía lo que en lo posterior íbamos a seguir viviendo. Jesús sabía que en vida por vida tenemos esos problemas. Jesús sabía que en tu familia tienes esos problemas. Jesús sabía que en tu matrimonio hay esos problemas. Sí, porque es muy difícil mantenernos en unidad, porque normalmente estamos que queremos uno para un lado y otros para el otro, pero Jesús fue el primero que con su vida pudo ser ese ejemplo de cómo mantener la unidad. Ahora, ¿cuánto estamos peleando nosotros? Porque dice en Efesios, vimos que dice, hagan todo lo posible. No dice, hagan lo que puedan. Esfuércense un poquito. No. Dios dijo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. ¿Sí? ¿Cuánto estás haciendo de ese hagan todo lo posible por mantenerse unidos? Los matrimonios, ¿cuánto están haciendo de ese hagan todo lo posible? No, ya no quiero, ya es muy difícil, me divorcio. No, ya no quiero, esto es demasiado, ya me separo. No lo aguanto, no lo soporto, que mi hermano se vaya a otro lugar. ¿Cuánto estamos haciendo de ese hagan todo lo posible para mantenerse unidos y obviamente unidos en el Espíritu? Ya sabemos que para eso tenemos que vivir en el Espíritu. Amén. Ok. Ahora, eso es lo que leímos en el versículo 3 de Efesios 3 y 4, ¿verdad? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Y yo sé que están pensando, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos todo lo posible para mantenernos unidos? Porque es muy difícil pelear en la carne. Ok, vivan en el Espíritu. Ahora, ¿cómo vivimos en el Espíritu
¿Cómo lo hacemos? Mira, regresamos al versículo anterior. Dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense por faltas de amor. Y quiero tomar la referencia otra vez de la vida de Jesús en hechos claves, históricos, que han enseñado sobre la unidad, que han enseñado sobre la humildad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, los frutos del Espíritu que nos hace tanta falta, ¿verdad? ¿Cuánta falta de los frutos del Espíritu le hace a la iglesia del Señor? Le hace falta a los matrimonios, a las familias. ¿Cuánta falta nos hace esos frutos del Espíritu? Y mira, vemos actos de humildad, tal vez el más grande, de servicio, de amor, de entrega, de paciencia, viendo a Jesús yendo a la cruz. Bien dice Filipenses 2, del 6 al 7, creo que no está en la PPT. Siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso hizo Jesús en humildad, se despojó de su divinidad. Siendo Dios, bajó a la tierra, se hizo hombre por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Mostró ese acto de humildad máximo. Fue a la cruz, obediencia. Pero ahora quiero que veamos algo que me estuvo tocando la cabeza y resonando la cabeza. En Juan 13, del 3 al 5. Mira, quiero que veamos lo que pasó en esa reunión importante que tuvo con sus discípulos antes de compartir la cena de Dios, la Pascua, el donde compartieron el pan y el vino, y Jesús le lavó los pies, que yo sé que tú te acuerdas de ese hecho. Mira, leamos Juan 13 del 3 al 5, ¿sí? Acuérdate, vayamos leyendo y viendo ahí cuál fue el acto de humildad, cómo Jesús mostró amabilidad, cómo Jesús mostró paciencia, cómo Jesús mostró tolerancia. Vamos viendo, mira. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. En este primer versículo, si te das cuenta, queda claro que Jesús sabía quién era. ¿Sí? Antes de hacer todo lo demás, Jesús sabía su posición. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. ¿Sí? Jesús sabía su posición, Jesús sabía su identidad, Jesús sabía que era Dios, Jesús sabía lo que estaba haciendo y lo que iba a pasar. Ok, ahora, sabiendo eso, dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús estaba haciendo un acto que en esos tiempos solamente lo hacía un siervo, un esclavo, de lavar los pies a sus señores cuando entraban a la casa, porque en ese tiempo andaban descalzos y obviamente, imagínate, si es invierno, lluvia, mucho barro, si es verano, mucho polvo, porque en ese lugar había mucho polvo. Imagínate cómo han de haber estado sus pies. Pero esto lo hizo Jesús. Y en ese acto, Él mostró su posición de siervo, pero también su posición de humildad. ¿Sí? Ahora, mira, otro hecho importante que no sé si tú has pensado que Jesús hizo cuando le lavó los pies a sus discípulos. ¿Cómo lo lavó? ¿Cómo lo hizo? ¿Es que sus discípulos levantaron el pie a ver, lávame? ¿No? ¿Qué hizo Jesús? Se agachó para lavar los pies de sus discípulos. No los miró de arriba a abajo, los miró de abajo a arriba. Eso me llamó mucho la atención porque Jesús lo hizo con sus discípulos. Un acto de humildad. Y me hizo pensar, porque sabes que a veces nosotros estamos mirándonos entre hermanos de arriba para abajo. O tal vez en tu mismo nivel. Viendo solamente lo que tú quieres ver. Porque la Biblia nos enseña en Colosenses que hay que mirar como mayores a nuestros hermanos. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo al lavarle los pies
se agachó para poder lavar los pies a los discípulos y empezó a lavar la suciedad. ¿Cuánto estamos haciendo nosotros de tomar esa posición de humildad, de dejar de ver a las personas, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestra familia, como menores por sus debilidades, tal vez porque tú te crees que tienes mayor capacidad o mayores fortalezas, pero no estás viendo todo lo bueno, todas las fortalezas que pueden tener tus hermanos en la iglesia? Ahora, me encanta Pedro porque siempre tuvo cosas especiales que decir, ¿no? Sigamos en los siguientes versículos. Juan 13, del 6 al 10, ¿sí? Hasta ahí ya sabemos hechos importantes. Jesús sabía su identidad, Jesús estaba haciendo un acto de humildad, Jesús tuvo que agacharse y mirar no como superiores a sus discípulos, sino para servirles tuvo que agacharse y lavar su suciedad de los pies. Ahora, Pedro, tan interesante Pedro. Cada vez que leo algo de Pedro me río. De verdad, me llama mucho la atención. Dice, cuando se acercó a Simón Pedro, todos los demás ya se estaban lavando los pies tranquilitos. Pero Simón Pedro reclamó, dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Claro, él entendía lo que significaba el lavado de los pies. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies, jamás. Si no te lavo, respondió Jesús. Imagínense a Jesús respondiendo, si no te lavo, Pedro, no vas a pertenecerme. Yo me imagino eso de Pedro, ¿no? Su cara, ¿cómo es eso que no le voy a pertenecer? No. Entonces, dice, entonces lávame también las manos, mi cabeza. Por poco y le dice, báñame. Lávame las manos, lávame los pies, lávame la cabeza, exclamó Simón Pedro. Ahora mira lo que le dijo Jesús. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Y se refería a Judas. Mira qué acto de tolerancia y de paciencia de Jesús, lavando los pies al que lo iba a traicionar, a Judas. Y él, aún sabiéndolo, igual se agachó y le lavó los pies. ¿Cuánto estamos haciendo con nuestros hermanos otra vez? Con nuestra familia, con la gente que amamos o con la que no amamos, de ponernos en esa posición de humildad para poder servirle, para poder ayudarlo, para poder limpiar su suciedad. O decimos, bueno, si así es, ¿qué me importa? Y le da la espalda. O no se puede con este esposo mío, no, yo no puedo más. Pero Jesús ahí estaba mostrando tolerancia. Ahora, otra cosa importante, mira, dice, una persona, eso le dijo Jesús, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies. ¿Qué estaba resaltando Jesús de sus discípulos? Y haciéndole saber a Pedro, mira, ustedes discípulos están limpios. Solo necesitan lavarse los pies, nada más. Jesús estaba reconociendo lo bueno de los discípulos. Estaba reconociendo que estaban limpios. Solo necesitaban que se les lave los pies. ¿Cuántas veces nosotros reconocemos eso de los demás? En algún momento, como matrimonio, y los casados acá saben que no es tan fácil la convivencia, ¿sí o no? Primer año puede ser chévere, pero después vayan a verse. En algún momento empecé a ver todo lo malo de mi esposo. Ay, que no, es muy desordenado. Ay, que no deja la toalla en su sitio. Ay, pero es que no hace las cosas como le pido. Y un día mi esposo me dijo, ¿tan malo soy? ¿Tan malo soy? Me hizo abrir los ojos, porque dije, tan malo no es. Y recién ahí empecé a ver sus cualidades. Dije, bueno, sabe cocinar y cocina rico.
Es un hombre trabajador. Es un hombre que siempre vela por su casa, que está viendo qué va a arreglar y qué va a comprar y cómo va a estar la casa más bonita. Mira, no lo había visto hasta que él, gracias a Dios, el Espíritu Santo le habló ese día. ¿Tan malo soy? Solo me dijo eso, ¿tan malo soy? Y cuando leí estos versículos dije, wow, si hubiese recordado lo que Jesús les dijo a sus discípulos, mira, están limpios, solo tienen que lavarse sus pies. Si hubiese recordado eso, hubiese dicho, wow, mi esposo, tan buen trabajador que es, ama al Señor con todo su corazón, solamente tiene que crecer en el orden, solo tiene que crecer en estos detalles, nada más. Y eso es lo que hizo Jesús. Y sabes que a veces hacemos lo mismo en la iglesia, nos juzgamos entre hermanos, estamos viendo lo que el otro hace bien y lo que hace mal. No nos parece lo que nos dice el líder del área, no nos parece lo que dicen los pastores, no estamos de acuerdo. Pero ¿cuántas veces te has puesto a pensar y has visto las fortalezas de tus líderes? ¿Cuántas veces has visto lo bien que lo están haciendo? ¿Cuántas veces te has puesto a mirar todo lo que ellos hacen velando por ti o tus líderes, esforzándose, dando la milla extra por amor a la casa de Dios y por amor a los demás en su servicio? Pero a veces solamente estamos juzgando. Y la palabra dice que no miremos el tronco de nuestro hermano, al revés, la paja, sino el tronco que tenemos en nuestro ojo. ¿Verdad? ¿Cuánto estamos haciendo eso? ¿Cuánto? Yo recuerdo en algún momento, y esta palabra la fui haciendo de verdad más fina, gracias a Dios por eso, porque el domingo tuvimos una reunión en sala de bienvenida. Y estábamos viendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que debemos mejorar. Yo estaba escuchando y recordando cuando en algún momento Alice, que es la líder del área de bienvenida y que también sirvo ahí, en algún momento cuando yo no era mamá y ella era mamá, yo estaba molesta porque llega tarde, todos los domingos sirve tarde. Y fui capaz de decir, no, tenemos que ayudarnos entre hermanos. Y no me fui para mirarla de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Mira, yo llego todos los domingos temprano. Estoy viendo que tú no llegas temprano. Y tú como líder deberías venir temprano. Sí, literal, así le dije. Pero en realidad tenía molestia en mi corazón, porque estaba mirándola como que yo soy superior en esto. Y ella tan humilde, sí, yo sé, es complicado ahora que soy mamá, bla, bla, bla. Pasó un tiempo, el Espíritu Santo ya estaba tratando conmigo, estaba hablándome. Y eso que no había leído esta parte que estamos viendo ahorita. Y un día el Espíritu Santo me hizo que la vea. Estábamos un día compartiendo en el campus, y si Liz está viendo ahí se debe acordar de lo que estoy contando. Pero Dios me hizo verla. ¡Guau, qué sierva! ¡Guau, compartiendo juntas el Evangelio! ¡Cuánto aprendo de ella! ¿De verdad? ¿Cuánto aprendes de Liz cuando vas al campus a compartir el Evangelio? Hermana, necesitamos otra vez, juntas, hacerlo. Y estaba ahí yo aprendiendo y el Espíritu Santo me estaba hablando y me estaba sintiendo avergonzada, diciendo, no había visto sus fortalezas, no había visto lo bien que ella discipula, porque vayan a ver cómo hace discípulas. No había visto lo bien que ella sirve y la milla extra y los tiempos que se queda extra aquí cuando le he visto servir. Pero claro, yo estaba solamente mirando lo que sucedía un domingo. Pero ahora que soy mamá, confieso que yo tengo problemas para llegar temprano. Se me complica, se me hace una vida todavía. En ese tiempo yo juzgaba solamente lo que veía bajo el tema de la puntualidad. Pero no estaba mirando como Jesús nos enseña aquí, de poder ver lo limpio que estaban sus discípulos y lo único que tenían que ser lavados eran sus pies. Y eso es tal vez lo que necesitamos nosotros hacer y ver en nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con los discípulos, con la familia que tenemos en la casa, en la iglesia, como siervos, como servidores en las áreas que el Señor nos ha puesto. Tal vez necesitamos agacharnos, ayudar a otros a lavar los pies. Tal vez necesitamos no verlos de arriba para abajo, sino
de abajo para arriba como mayores, ver sus fortalezas. Tal vez necesitamos alabar eso de tus líderes, de los pastores, de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, porque eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Ahora, ¿cómo hacemos eso otra vez? Solamente viviendo en el Espíritu, imitando a Jesús. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto estamos poniendo nuestros ojos en Jesús e imitando lo que Él nos enseña? ¿Cuánto estamos nosotros haciendo lo que Jesús nos enseña que debemos imitar y teniendo como ejemplo su vida? ¿Cuánto estamos poniendo en práctica? Porque finalmente la palabra dice, no es con fuerza, no es con ejército, no es con poder cualquiera, es con su Santo Espíritu. Ya algo importante en ese versículo de Efesios es que dice que así otros verán, así otros van a creer. Si los demás nos ven a la iglesia unida, a los matrimonios unidos, así otros van a creer en Jesús, así otros van a tener fe en Dios, porque nos ven a nosotros poniendo en práctica, viendo nuestra vida en el Espíritu, no en nuestra carne. Porque si ven idolatría, si ven pecados, si ven patrones que no hay nada de interés en imitarlos, ¿qué van a querer seguir a Jesús? No van a querer hacerlo, no van a ser inspirados. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no es el último versículo, sí puse Zacarías, sí, acuérdate. Solamente así la iglesia va a hacer la revolución, como esos 340,000 trabajadores que salieron un día, hicieron huelga y dijeron, bueno, derechos laborales. Solamente así la iglesia va a poder hacer ver a los demás que Dios es real. Solamente así. Sí, porque al final no será con fuerza, no será con ningún poder. No será con todas las claves de la IA que los matrimonios se restaurarán. No será con todas las claves de la IA que tu familia se va a mantenerse unida. No, solamente con el Espíritu de Dios. Solamente viviendo una vida en el Espíritu. Y para eso obviamente necesitamos nosotros creer en Jesús, confiar en Jesús, imitar a Jesús y darle espacio al Espíritu Santo para que pueda obrar en nuestros corazones. Amén. ¿Cuánto estamos imitando a Jesús y haciendo todo lo que hemos visto en estos versículos? Y hay mucho más por sacar en perlas que de verdad yo estaba así, oh my God, oh my God, oh my God, cuánta enseñanza. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Te pones de pie y vamos a orar. Que Dios nos permita mantenernos en esa unidad, que no es fácil. Y puedes exclamar hasta como Pedro, ¿no? Pero ahí también nos enseña la palabra, así como Jesús le dijo a Pedro, no, sí es importante que te lave, porque si no, no puedes pertenecerme. Es importante ir donde Jesús para que Él nos lave. Es importante que primero recibamos de Él, que Él nos lave para nosotros poder lavar los pies también a otros. Porque si no, no podemos pertenecerle. Y los que le pertenecemos a Jesús, los que le pertenecemos a Cristo, entonces vamos a poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y podemos confiar porque Él está todo el tiempo dándonos de su gracia y de su Espíritu. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.